Bueno, muy buenas tardes a todos. Como lo acaba de mencionar Miguel, nuestro trabajo durante la cátedra de morfofisiología ha sido implementar una estrategia de aprendizaje basada en la pintura corporal, justamente porque esta estrategia en los recientes años ha demostrado tener bastantes resultados relacionados con aprendizaje significativo y más en una asignatura como lo es desde las ciencias básicas, la anatomía y pues de hecho la fisiología. Entonces, básicamente, ¿en qué consiste? La pintura corporal o lo que conocemos como body paint es una práctica artística que consiste en graficar estructuras internas en la parte externa del cuerpo. Básicamente es una estrategia de enseñanza de la anatomía para los estudiantes que consiste en utilizar ese cuerpo humano como lienzo para representar a su vez diferentes estructuras anatómicas. De esta manera, pues los estudiantes pueden generar una representación y estudio de esas mismas estructuras, no solamente visualizadas a través de lo que pueden encontrar en un atlas de anatomía, en un plano 2D, sino desde la estructura tridimensional como lo es el cuerpo humano. La técnica se basa en favorecer distintos tipos de aprendizaje, tanto el aprendizaje visual, auditivo, táctil y kinestésico. En este sentido, pues orienta un aprendizaje dinámico e interactivo, donde esas asignaturas, a pesar de que tienen un componente práctico, donde nos acercamos a modelos anatómicos y cadáveres, la anatomía superficial en la práctica para afianzar esos conocimientos teóricos es fundamental, justamente porque afianza y promueve ese conocimiento relacionado también con la mejoría de las prácticas clínicas que seguramente más adelante van a afrontar nuestros estudiantes. Como les mencionaba, es una estrategia que ha venido interiorizándose en diferentes asignaturas, principalmente relacionadas con ciencias de la salud. En varias universidades se están empleando, eh, gracias a que ha demostrado bastantes resultados positivos en ese proceso de aprendizaje significativo. Como les decía, es una herramienta interactiva, pues involucra propiamente el cuerpo humano, el cuerpo del estudiante y a su vez pues permite consolidar esos conocimientos sobre la anatomía que podemos reflejar a través de la pintura o a través de la visualización de esas estructuras que se hacen en la superficie corporal. Básicamente se resume en fortalecer también esas capacidades clínicas que van a ser necesarias en el futuro de ese profesional de la salud, teniendo en cuenta que muchas de esas estructuras relacionadas con la anatomía superficial están involucradas en la práctica rutinaria, no sé, por ejemplo, quizás el relacionar esa anatomía de superficie con algún tipo de procedimiento clínico, pues una vez se ha generado desde estas asignaturas base, pues permite finalmente, en el momento en que se enfrenten a estos procesos, tener mucho más claridad de su conocimiento desde aquí. Entonces, ¿en qué consiste la práctica de la pintura corporal? Básicamente, desde un primer momento hay una preparación. Esa preparación consiste en tener todos los materiales necesarios para la clase, desde las pinturas corporales, los pinceles, las esponjas, las toallas, los modelos anatómicos en 3D, que también son una fuente de referencia, teniendo en cuenta que esos modelos, la mayoría tienen un tamaño real para orientar la práctica propiamente dicha. Como una introducción, lo ideal es que esta práctica se desarrolle una vez se han tenido conceptos teóricos previos y una demostración por parte del docente es fundamental para no dejar tan como al libre albedrío al estudiante desde un primer momento, generar una demostración de cómo se realiza la práctica, hace que una vez esto sea como el pie para que ellos exploten esa creatividad, pero
desde un primer momento basado como en esa demostración por parte del docente. Una vez en la práctica, pues los estudiantes pueden empezar a practicar ya sea pues en sí mismos o en el modelo de un compañero. Es una práctica que está supervisada por el docente justamente para generar retroalimentación en el momento respectivo. Y después de ello, la idea es que se genere una pequeña presentación a nivel de la asignatura en la clase, basados en fotografías, en ediciones digitales de los diferentes elementos que han logrado identificar desde esa pintura corporal. Finalmente, se realiza una evaluación al final y pues se genera una retroalimentación constructiva, donde también se puede generar una reflexión sobre lo aprendido y pues cómo se puede aplicar esa anatomía de superficie en diferentes contextos clínicos. Aquí hay un ejemplo de un paso a paso donde se hizo anatomía de superficie a nivel de la región torácica. Entonces, inicialmente podemos repasar o reconocer mediante la palpación algunos puntos de reparo anatómico que van a permitir empezar a generar esa pintura corporal de pues nuestro lienzo, como les mencioné hace un rato. Entonces aquí, una vez ya identificados esos reparos anatómicos, esas prominencias óseas, se ha ido dibujando ese marco óseo de la cavidad torácica. Justamente la idea de esta palpación es tener el mayor grado de fidelidad de la ubicación real de cada estructura anatómica, porque si bien se dan cuenta, la pintura corporal está clasificada dentro de una práctica pedagógica de simulación de baja fidelidad, pero pues buscamos que sea lo más fiel posible en nuestro cuerpo. Aquí ya podemos ver cómo después de que se ha localizado ese marco óseo, podemos empezar a esquematizar diferentes estructuras, en este caso pues de la cavidad torácica, ya se empiezan a generar detalles de todas esas estructuras cardíacas, cavidades, paredes, grandes vasos, ¿listo? Para que después de ello sea fácilmente para el estudiante lograr correlacionar la fisiología que se encuentra también orientada a ese primer momento o acercamiento con la anatomía torácica. Bueno, teniendo en cuenta esta práctica con los ejes del PEI y también del modelo constructivista eh, de la Fuchs, podemos ver que se encuentra transversal a todas las fases, teniendo en cuenta de que existe un proceso motivacional donde se busca por medio de una práctica diferencial al modelo catedrático usado habitualmente en el aprendizaje, reconocimiento de saberes previos después de que se ha impartido una clase teórica, poder plasmar de esos conocimientos previos teóricos en un modelo práctico como el que acabamos de mencionar, y la movilización de sus recursos cognitivos. Puede ser un trabajo individual, pero lo que buscamos es un trabajo colaborativo, un trabajo colectivo, haciendo propiamente ese aprendizaje un poco más significativo para el estudiante, la retroalimentación del proceso y finalmente una comunicación de la nueva estructura, ya que, pues, como les mencionaba que también se relaciona con el eje del PEI, pues en esa formación integral, sentido de proyección social y ciencia e investigación, al formar a este estudiante no solamente desde el ámbito lo profesional, sino también desde el ámbito personal y con proyección social, teniendo en cuenta lo que les voy a mencionar a continuación. Resulta que a nivel mundial, el cuarto objetivo del desarrollo sostenible establecido por la Organización de las Naciones Unidas se centra como tal en la educación de calidad. Se sugirió que para el año 2030 las naciones deberían caracterizarse por asegurar la enseñanza superior universitaria de calidad
por medio del desarrollo de competencias profesionales y no solo el desarrollo de aptitudes asociadas con conocimientos, sino aptitudes no cognitivas como el pensamiento creativo para finalmente generar una formación profesional que permita fortalecer procesos relacionados con un mundo sostenible. Eso es en el marco propiamente de esa proyección social como vemos en los ejes del PEI involucrados a nuestra práctica pedagógica. ¿Qué beneficios y logros hemos alcanzado después de este tipo de estrategia didáctica? Un aprendizaje interactivo y significativo, pues como les he venido comentando, esta práctica de anatomía con pintura corporal proporciona ese enfoque práctico e interactivo para el aprendizaje de anatomía, pues los estudiantes pueden visualizar y también explorar las diferentes estructuras anatómicas directamente en el cuerpo humano, lo que pues favorece su comprensión y de hecho presentan también un aprendizaje eh, más a largo plazo, no solamente se quedan con lo que vieron en la temática en el momento, sino que logran asociar más fácilmente, después de tener este tipo de prácticas, diferentes estructuras. Estimulación creativa, pues efectivamente fomenta la creatividad de los estudiantes al permitirles representar esas estructuras anatómicas de manera artística. Hemos encontrado muy buenos trabajos relacionados con esto, donde pues, como les digo, no solamente se enfoca en los conocimientos, sino también permitirles habilidades, en este caso habilidades motoras, que muchas veces no se desarrollan en otros contextos y de investigación y exploración, pues ya que muchas veces con relación a esta práctica se puede profundizar en los temas, se puede buscar mucha más información para ampliar ese conocimiento más allá pues de la actividad en sí. Y finalmente ese trabajo colaborativo y de participación, porque pues esta estrategia de enseñanza promueve como tal la discusión entre los estudiantes, entre el aula de clase, puede ser utilizada también en otros entornos educativos para pues el estudio no solamente de la anatomía, sino de la biología. Entonces, pues hemos encontrado bastantes beneficios relacionados con implementar ese tipo de estrategia. ¿Cómo se argumenta desde la innovación? Pues vemos que es un enfoque práctico, presenta un estímulo visual de fomento de la interacción y la colaboración, como les mencioné, y sustituye herramientas de aprendizaje tradicionales de la visualización de la anatomía de acuerdo a la proporción de como se puede evidenciar en esa práctica de pintura corporal. ¿Listo? Y finalmente el pensamiento creativo y la emoción, que se han encontrado estudios donde efectivamente genera un aprendizaje significativo en los estudiantes esos procesos en donde deben involucrados diferentes aspectos emocionales con el aprendizaje académico. Esto es otro anexo de una práctica que se realizó de neuroanatomía, donde estábamos visualizando las estructuras nerviosas, como para mostrarles un poquito más de lo que se ha hecho, en donde se le pide al estudiante, como les dije en un principio, que después de hacer ese plasmaje dentro de, o en esa superficie corporal, se pueda generar una correlación digital para que sea también fuente de estudio posterior para ellos. Y aquí podemos evidenciar uno más de sus trabajos. Y estas son las referencias bibliográficas. Muchas gracias.